Que tengan un excelente día a todos mis amados hermanos en este Ruge 2. Dios les bendiga de gran manera. Mi nombre es Aquiles Cruzate, licenciado en Teología y Ciencias Religiosas, y estoy aquí para compartir con ustedes y seguir en esta clase número 2 de sanidad del alma. Así que vamos a ver la segunda clase hoy. Así que estemos atentos. Dios les bendiga. En esta introducción quiero hablar y expresar lo siguiente. La niñez es un periodo fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Sin embargo, muchos de nosotros hemos experimentado situaciones traumáticas en nuestra infancia que pueden haber dejado heridas profundas en nuestra alma. Estas heridas pueden ser causadas por experiencias de abuso, de abandono, de rechazo o cualquier otra situación que nos haya hecho sentir dolor, miedo, inseguridad. Estas heridas pueden afectar nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra capacidad para vivir una vida plena y feliz. Es por esto que indudable e indefectiblemente necesitamos sanidad del alma. Vamos a hablar de 6 puntos. 6 puntos o claves para llegar a la restauración, a la sanidad del alma y a la liberación. El primero de esos puntos es reconocimiento de la necesidad de sanidad. La sanidad del alma comienza con el reconocimiento de la necesidad de sanidad. Debemos reconocer que estamos heridos y que necesitamos la ayuda de Dios para sanar. Le puedo dar versículos, Salmo 34:8. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Como mencionaba en la clase anterior, si no hay un reconocimiento de que necesita sanidad, no se puede hacer nada. Una persona que es adicta necesita reconocer que es adicto. Una persona que está enferma necesita reconocer que está enferma para poder ser tratada. Si una persona no reconoce que está enferma, no se deja tratar porque no cree que está enferma. Ese es el dilema en este caso. Si tú no reconoces que necesitas sanidad, no vas a ser sanado, que la sanidad viene de Dios. Así que necesitas reconocer que necesitas sanidad del alma y que necesitas Dios. El punto número 2 es arrepentimiento y confesión. El arrepentimiento y la confesión son fundamentales para la sanidad del alma. Debemos reconocer nuestros pecados y errores y pedir perdón a Dios y a aquellos a quienes hemos lastimado. Si usted reconoce primero la condición de que tiene necesidad de ser sanado, luego tiene que reconocer y analizar cuáles son las situaciones que le han llevado a hacer las cosas como no son. El arrepentimiento es algo fundamental. Mire que dice arrepentimiento, no remordimiento. Porque el remordimiento es otra cosa. El remordimiento te hace decir no debía haber hecho esto y sí, pero no tienes el sentido de cambiar. Podemos ver Judas y Pedro. Judas tuvo remordimiento de haber entregado a un hombre bueno. Pedro tuvo un arrepentimiento por haber negado a Jesús. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento es que el remordimiento solamente llega como un sentimiento, pero no con el ánimo de cambiar o de restaurar esto. Pero el arrepentimiento dice: yo lo hice, lo cometí, pero debo mejorar. Por eso necesitamos arrepentirnos y la confesión a Dios. Necesitamos confesarle, aunque Él conozca nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso necesitamos
arrepentimiento y confesión. El tercer punto que necesitamos estudiar es renuncia a la culpa y la vergüenza. ¿Cómo que renuncia a la culpa y la vergüenza? La culpa y la vergüenza pueden ser obstáculos para la sanidad del alma. Debemos renunciar a la culpa y a la vergüenza y aceptar la gracia y el amor de Dios. Muchas personas viven enfermas físicamente por un sentido de culpa y por una vergüenza que han pasado y que tienen en su interior. Pero para eso necesitan renunciar a esa culpa. Miren, el hombre es difícil perdonar a otros, pero sobre todo es mucho más difícil perdonarse a sí mismo. Y yo he tenido cercanas experiencias de personas que no se han perdonado una situación en su vida. Y esto hace que no puedan haber una sanidad del alma y mucho menos una liberación. Así que necesitamos renunciar a esa culpa y a esa vergüenza para poder llegar a la sanidad. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay que reconocer que Dios ya pagó por nosotros nuestros pecados y que por eso debemos poder y podemos seguir en el nombre de Jesús. Así que eso, renuncia a la culpa y a la vergüenza. La cuarta clave, el cuarto punto, es liberación de la opresión y la esclavitud. Liberación de la opresión y la esclavitud. La liberación de la opresión y la esclavitud es un paso importante en la sanidad del alma. Debemos pedirle a Dios que nos libre de las cadenas que nos atan y nos impiden vivir en libertad. Liberación de la opresión y la esclavitud. Necesitamos ser libres de la opresión, libres de la esclavitud. Dios no nos ha llamado a ser esclavos, nos ha llamado a ser libres. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. El mismo Señor vino a salvarnos, vino a librarnos del camino, del mal camino, de la muerte. Él vino a eso. Y por eso nosotros necesitamos ser liberados de la opresión y de la esclavitud. El pueblo de Israel salió de Egipto, dejó la esclavitud a un lado, aparentemente, porque la esclavitud la tenía en su mente. Por eso cada vez que había un problema, había una dificultad, recordaba y decía: ¡ay! Recordamos las ollas de carne que nos comíamos allá en Egipto y ahora perecemos aquí de hambre, porque la esclavitud la tenían en su mente más que físicamente. Así que necesitamos ser libres, necesitamos esa liberación de la opresión y de la esclavitud. Así que yo te digo, sigue caminando. El punto número 5 es restauración y renovación. La restauración y la renovación son el resultado de la sanidad del alma. Debemos permitir que Dios nos restaure y nos renueve, nos dé una nueva perspectiva y un nuevo corazón. Él lo dijo claramente cuando habla en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice: y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Dios está muy interesado en que nuestra restauración sea real, porque a veces no lo es. Cuando Dios nos restaura, nos renueva, literalmente somos una nueva persona. Hay algunos que viven el Evangelio y creen que son nuevas personas, porque de pronto dejaron algo que pues les impedía caminar con Dios. Pero a veces no hemos trabajado nuestras áreas más profundas y no hemos sido libres completamente
Por ende, nuestra restauración ha sido inconclusa. Necesitamos restaurarnos y renovarnos. Dice que nos renovemos, renovaos, nos dice el Señor en más de una ocasión en la Escritura. Renovaos en nuestra mente. Así que, amado hermano, necesitamos restauración y renovación para poder seguir el camino de la sanidad. Si no lo haces, no vas a seguir el camino real que lleva al final a la sanidad del alma y a la liberación. Y como último punto, mi amado hermano, punto número 6, es el perdón como clave para la sanidad. Yo dije hace poquito que hay remordimiento porque perdonamos, porque no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es fundamental para la sanidad del alma. Debemos perdonar a aquellos que nos han lastimado y pedir perdón a aquellos que hemos lastimado. El perdón nos libera de la amargura, la ira y nos permite vivir en paz y en libertad. Es tan fundamental, amado, que como dije, hay personas que no se han perdonado a sí mismos o no han perdonado a otros y viven enfermas físicamente. Estoy hablando físicamente, enfermos porque viene del alma. Esa enfermedad viene del alma por la falta de perdón. Mateo 6:2 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos. ¿Cómo vamos a pedir perdón si nosotros no perdonamos? ¿Cómo podemos decir a Dios que nos perdone si nosotros no perdonamos? El perdón es clave y necesitamos hacerlo. Así que debemos perdonar. En conclusión, la sanidad del alma y la liberación son posibles a través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra redentora. Al experimentar la sanidad y liberación, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino también que podemos ayudar a otros a encontrar la sanidad y liberación que necesitan. La importancia de ser sanos para ayudar a sanar a otros. Cuando estamos sanos y libres, podemos, 1, escuchar y entender a otros con compasión y empatía. 2, ofrecer palabras de aliento y esperanza a aquellos que están sufriendo. 3, ser un ejemplo de la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Y 4, ayudar a otros a encontrar la sanidad y liberación que necesitan. Así que, amado hermano, necesitamos ser sanos del alma y necesitamos ser libres. Por cuando el Hijo, dice la Escritura, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, amado hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús.